Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Licenciado, vamos a aprovechar este último segmento del programa para abordar algunos temas puntuales de lo que tiene que ver con las vías de ejecución. Las vías de ejecución, un tema bien apasionante y es el que tiene que ver a veces con situaciones difíciles que se dan con los inmuebles de deudor y el problema que representa es que el acreedor quiere cobrar y quiere cobrar ya. Si usted no tiene dinero, pues te va a pagar con la prenda común que tiene, que son sus bienes. Sí, fíjese, Sí. este tema que usted sugiere tocar de las vías de ejecución es un tema que reviste un alcance impresionante. Es como el pan de cada día. Sí. Así como una persona tiene que comer diariamente, tiene que hacer uso del dinero diariamente. Y ese dinero está relacionado muchas veces con préstamos. Préstamos que tienen que ver para la construcción de apartamentos, de casas, de prestar dinero, de hacer crédito, ¿verdad? A veces, de hacer deuda. Y a veces son préstamos de consumo, porque los dominicanos hipotecamos la propiedad para un préstamo de consumo y gastarlo en cosas banales. Fíjese, hay un Sí. amplio mercado que tiene Sí. que ver con los préstamos. Hasta las señoras que dan SANE Sí. en algunos lugares, que son préstamos, ¿verdad? Entonces, generan obligaciones, porque para hablar de la discusión es hablar del tema de las obligaciones, tanto de dar como de hacer. Sí. ¿Y por qué? Porque si un acreedor presta una suma de dinero, a quien lo recibe se constituye en deudor. El efecto número uno de las vías de ejecución no es necesariamente que se ejecute, sino que se cumpla con la obligación contraída. Y muchas veces entonces hay que accionar como colofón y como plan B a las vías de ejecución para el cumplimiento de esas obligaciones. Porque, por ejemplo, entonces, ¿qué son en sí? Porque muchas veces tocamos el tema y mucha gente dice, pero están hablando de las vías, pero ¿qué son las vías de ejecución? Ese concepto es muy importante. Ese procedimiento que conlleva a falta del cumplimiento de una obligación crediticia, esto conlleve al constreñimiento de que los bienes de los deudores tengan que ponerse en manos de la justicia. Sí. ¿Para qué? Para que de manera forzada tengan que pagar los créditos que fueron asumidos. Entonces, este amplio procedimiento que tiene que ver con las vías de ejecuciones, y que aquí se habla de los embargos, de distintos tipos, mobiliario, retentivo, porque dentro de los mobiliarios están los retentivos, los conservatorios y los ejecutivos. Dentro de lo que tiene que ver con los inmobiliarios, pues entonces están los inmobiliarios ordinarios y los inmobiliarios abreviados, amparados por el Código Civil, los ordinarios o de procedimiento civil, y los abreviados, cuando se trata de embargo inmobiliario, por algunas leyes especiales, como la 189-11 de Fideicomiso y Desarrollo Bancario, así como la ley de fomento agrícola, La de fomento agrícola, la 6186. Sí. Entre otras. Generalmente estas vías requieren de algunos títulos que pueden ser bajo firma privada, como también auténticos. Hay textos de autores que tienen textos brillantes que dejaron. Este es el caso de Artañán Pérez Méndez, Sí. que tiene que ver con las vías de ejecución. Vías de ejecución. Ahí está el caso de Mariano Germán Mejía, que para los fines del tomo 1, ¿no? Sí. Es interesante para lo que en la universidad de imparten. Salvador Jorge Blanco tiene un libro también. Salvador Jorge Blanco también. Sí. Roland Tavares, hijo. Excelente. Procedimiento civil, Sí. elementos de procedimiento civil. Entonces, ¿qué pasa? Y los primeros que hablaron de eso fueron los hermanos Mazó. Exactamente. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que todos estos textos que tienen que ver con ese procedimiento para contrañir por la vía de la obligación al pago, porque es que todo el que se endeuda tiene el compromiso de pagar, y si no paga, va a pagar con sus bienes. Entonces, porque el Código Civil también contempla
en sus artículos 2092, 2093, que la prenda común de los acreedores son los bienes de los deudores. No, ese artículo que habla de las convenciones legalmente formadas, que ese es el... El 1134. Efectivamente, eso es Toda cortante. convención válidamente formada tiene fuerza de ley para aquellos que la han hecho y deben ejecutarse de buena fe. Sí. Entonces, ¿qué pasa? 1234 le habla de la extinción de las obligaciones. Sí. Y la primera de ellas es pagando. Pagan. Compensando. Las formas de extinción. Permutando, compensando, Sí. prescribiendo, condonando la deuda, entre otras. Y compensación. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el que se endeuda tiene que pagar. Y muchas veces hay que hacerle un mandamiento de pago cuando se tiene un título ejecutorio. Sí. Porque quien tiene un título ejecutorio, que pudiéramos decir una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Tiene la misma fuerza de una sentencia. Y el mismo pagaré notarial, que es peor todavía. El pagaré notarial vamos a decir, se place por sí mismo. Sí, porque es que el pagaré notarial está sometido a las disposiciones del 540, Sí. que establece que las primeras copias tienen fuerza ejecutoria siempre que se trate de pagar sumas de dinero. Entonces el 551 nos dice a nosotros que el crédito ha de ser líquido, cierto y exigible. Entonces, usted toma un préstamo en una cooperativa o en un banco y vamos a decir que el préstamo pueda ser de tipo real. Real porque fue una hipoteca que usted Sí. convino, porque pudiera ser personal o de consumo, pero que las cooperativas prácticamente cuando lo hacen de consumo, lo hacen amparado en las cuotas sociales que usted tiene depositado, mientras que los bancos lo pueden hacer de consumo, pero es por el rating, el background que usted tenga, crédito, y pudiera ser confiable para que se le preste una cantidad determinada de crédito que usted tiene que lo avala. Pero generalmente, las vías de ejecución están destinadas previamente a la obligación de hacer. ¿Qué es la obligación de hacer? Mire, usted contrajo un préstamo, usted tiene que pagar ese préstamo y esa es su obligación. Usted dice que no está trabajando porque la situación no está bien. Bueno, pero usted no podrá ser perdonado por eso. Entonces se le va a intimar, se le va a llevar a la justicia, se le va a hacer una puesta en mora mediante un acto de intimación, si no es un título ejecutorio, y si es un título ejecutorio se le hará un mandamiento de pago que también tendrá una intimación de pago para una condición perentoria para que usted pague. Y luego esos intereses se sumarán al capital y generarán otros gastos que van a tener que ver con los del proceso y también con gastos legales. Lo que pasa es que con la intimación de pago usted prueba ante una jurisdicción, si el caso se judicializa, que usted hizo diligencias para cobrar antes de notificar un mandamiento de pago. Así es. No, y que se implementan varios procedimientos, como el embargo retentivo, por ejemplo, que inicia de manera conservatoria y se le da que no necesita hacer una intimación ahí. No. Sino ahí, si se tiene un documento, digamos un título bajo firma privada o auténtico, como manda el 557 del Código de Procedimientos, pues se le podrá hacer un embargo retentivo. Exacto. Y tendría que validarse necesariamente para que luego entonces pueda cobrarse Por ejemplo, la otra con pagaré parte. notarial si opcionalmente el acreedor decide hacerlo. Bueno, quien puede lo más puede lo menos. El que tiene un pagaré notarial pudiera hacerlo, que en ocasiones optan por el procedimiento del embargo ejecutivo, porque si la persona tiene un vehículo y el vehículo vale mucho más que el crédito, pues prefiere quitarle el vehículo. Y es un procedimiento más rápido que... Y es un procedimiento extrajudicial. Que cualquier trámite por los tribunales. Exactamente. Sí. No, y la fuerza pública se la dan rápido. Y va y lo despoja del vehículo. O la persona tiene enseres del hogar de cierto valor, pues también. Sí. O si tiene alguna propiedad inmobiliaria, pues yo con un pagaré, yo mejor inscribo una hipoteca judicial definitiva. Efectivamente. No condicional, como erróneamente que me envió un rechazo, oficio de rechazo registrado de título de Santiago. Ajá. Que le dijo que en virtud de un pagaré lo que es una hipoteca convencional, Ajá. no una hipoteca judicial definitiva. Pero si El notarial
no genera hipotecas convencionales, distinguido. No. Y si tiene la designación catastral del inmueble y tiene el pagaré notarial, ya puede ser una doble factura. Es que la doble factura se hizo. Sí. Y luego la rechaza porque tenía que ser una hipoteca convencional. No Pero tiene ¿cómo es sen- posible? no Porque tiene sentido. la hipoteca convencional es una obligación de carácter real desde Sí. su origen. Mientras que el pagaré notarial es una obligación de tipo personal que por unirse o fusionarse con una cosa inmobiliaria a través de una especie de doble factura, entonces se convierte en real, pero ya es una hipoteca judicial definitiva. Llegamos al final, licenciado. Muy interesante el tema hoy, este segmento que tiene que ver con las vías de ejecución. Vamos a seguir ampliándolo cuando usted regrese de sus vacaciones. Se nos va de vacaciones el licenciado, y ya este es el último programa hoy. Por ahora, ¿verdad? Con Dios delante. Por ahora. Regresamos en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Boreal Televisión presentó